Me llamo Tiffany Ward, tengo 34 años y durante la última década me he ganado la vida evitando que los grandes días de otras personas se desmoronen. Soy la persona a la que los locales llaman cuando no pueden permitirse el caos. Mi hermana prometió a sus futuros suegros que yo cubriría todo el catering de la boda como un regalo, no una ayuda, no un descuento, todo completo. Nunca me preguntó. Simplemente construyó la recepción de sus sueños con dinero que no era suyo y un trabajo que yo no había aceptado hacer. Cuando me enteré, le dije que no. Con calma, claridad y de forma definitiva. Ella no escuchó nada de eso. Escuchó un ataque a la fantasía que les había vendido. Si no lo haces, entonces no vengas, espetó. Solo te importa el dinero. Mi madre dijo que estaba decepcionada de mí. Mi padre me llamó egoísta. Según ellos, estaba arruinando el día único en la vida de mi hermana porque me negaba a sacrificar mi negocio por ella. No grité. No les rogué que vieran mi punto de vista. Simplemente sentí que algo dentro de mí encajaba en su lugar. De acuerdo, dije. No iré. 3 semanas antes de la boda, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Llamadas, mensajes de texto, mensajes de voz, números desconocidos, el local, el organizador, parientes de los que no había sabido nada en años. Todos querían lo mismo de la única persona a la que ya habían excluido. Puse el teléfono boca abajo en la encimera de mi cocina y dejé que vibrara hasta que se agotó la batería. Ninguno de ellos se dio cuenta de que para cuando empezaron a entrar en pánico, la decisión más importante de esta historia ya se había tomado y no por ellos. Antes de contarte lo que ella dijo y lo que pasó después de que me fui, dime, ¿qué hora es para ti ahora mismo? ¿Y desde dónde estás viendo esto? Tengo curiosidad por ver hasta dónde viajará esta historia. El trabajo siempre ha sido la única parte de mi vida que tenía sentido. Empecé mi empresa a mediados de mis 20 años con un portátil de segunda mano, una unidad de almacenamiento alquilada y un coche compacto que traqueteaba cuando encendía el aire acondicionado. Ese verano en Tampa fue brutalmente caluroso, y los locales estaban desesperados por cualquiera que pudiera evitar que las bodas al aire libre se convirtieran en desastres. Era buena para las listas, para detectar puntos débiles en un horario, para ver el momento en que una velada se desmoronaría si nadie intervenía. Un evento llevó al siguiente hasta que mi nombre era el que la gente se pasaba cuando necesitaban que una noche transcurriera sin fisuras visibles. Con el tiempo, formé un pequeño equipo. Kiara fue la primera en unirse, una antigua gerente de banquetes que podía entrar en un salón vacío y trazar toda la velada en su cabeza. Juntas, convertimos estanterías prestadas en áreas de preparación, encontramos refrigeradores usados para almacenamiento en frío de respaldo y aprendimos qué proveedores necesitaban recordatorios y cuáles necesitaban reglas firmes. Nunca cocinábamos la comida, pero éramos la razón por la que llegaba a donde tenía que estar. Para cuando cumplí 30 años, teníamos contratos estables con varios hoteles, 2 locales frente al mar y el centro de ciencias del centro de la ciudad. El centro de ciencias se convirtió rápidamente en mi favorito. El salón de eventos se encontraba bajo techos altos y exhibiciones suspendidas con paredes de cristal que daban a la ciudad. Organizaban recaudaciones de fondos, galas corporativas y bodas para familias que querían algo impresionante en público. Su personal trataba a nuestro equipo como socios, y nosotros correspondíamos a esa confianza manteniendo sus eventos bien organizados. Mis padres estaban al tanto de todo esto de una manera vaga y de oídas. Los parientes mencionaban haber visto el logo de mi empresa en galas y mis padres repetían esas historias más tarde. Cuando me presentaban, generalmente era con una línea vaga sobre el trabajo de eventos antes de dirigir la atención a mi hermana. Nicole siempre había llenado ese espacio. Se movía por el mundo asumiendo que le harían sitio. Más tarde, fue un título de trabajo pulido y fotos que hacían que su vida pareciera sin esfuerzo. Donde yo coleccionaba contratos y actualizaba certificados de seguro. Ella coleccionaba atención. Nuestras posiciones en la familia se derivaban de eso. Yo era la que resolvería las cosas. Ella era aquella cuyos sentimientos debían ser protegidos. Cuando algo salía mal, la primera pregunta en casa era cómo afectaría a Nicole. Era más fácil confiar en que yo me las arreglaría sola. Y después de suficientes años de esa suposición, ya nadie lo cuestionaba. La primera vez que oí hablar de Timothy Hall, mi madre tenía el teléfono en altavoz.
Nicole lo había conocido a través de un amigo en común en un evento de networking para personal de hospital. Timothy trabajaba en administración de atención médica y, según mi madre, provenía de una familia buena y sólida. Más tarde, lo busqué y vi una sonrisa cuidadosa y una carrera sencilla. Los Hall vivían al otro lado de la bahía. Robert había pasado su carrera en operaciones hospitalarias, el tipo de trabajo que mantenía todo funcionando sin crédito público. Elaine era voluntaria en juntas locales, incluida la fundación del Centro de Ciencias. Les importaba el procedimiento, la reputación y las cosas, una palabra que mi madre usaba cada vez que los mencionaba. Cuando Nicole y Timothy se comprometieron, la noticia llegó como una foto en un chat grupal. Su anillo estaba inclinado hacia la cámara, su sonrisa era amplia, la expresión de él ligeramente aturdida. Envié una respuesta corta y volví a mi lista de tareas. Antes de que terminara el día, mi madre llamó para narrar la propuesta de matrimonio y la reacción de los padres de Timothy. Los planes comenzaron a formarse rápidamente. Posibles fechas, esquemas de color, sugerencias de amigas que habían sido damas de honor recientemente. En algún punto de esa corriente, el Centro de Ciencias se movió a la cima de su lista de locales. Desde un punto de vista profesional, tenía sentido. Elaine ya conocía al personal de allí y le gustaba la idea de una boda vinculada a un lugar que albergaba excursiones escolares y eventos comunitarios. El salón de eventos dependía de proveedores externos para el catering, los alquileres y la logística, lo que significaba muchas piezas móviles y mucha confianza en quienquiera que los coordinara. En las semanas siguientes, escuché fragmentos de la planificación mencionados de pasada, un fin de semana de temporada alta que esperaban reservar, un florista recomendado por una de las amigas de Elaine, una banda que Nicole seguía en línea. Nada de eso sonaba como algo que necesitara añadir a mi calendario. Mi propio horario ya estaba lleno de conferencias, recaudaciones de fondos y bodas para clientes que habían firmado contratos y pagado depósitos. Mirando hacia atrás, puedo ver lo delgada que era la línea entre mi trabajo y los deseos de mi hermana, y lo fácil que fue para ella actuar como si esa línea no existiera en absoluto. Pasaron unos días tranquilos antes de que mi trabajo y la boda de mi hermana dejaran de ser cosas separadas. Estaba en la oficina una tarde, comiendo en mi escritorio mientras Kiara actualizaba la pizarra. Un sábado todavía estaba libre, rodeado en rojo con las iniciales de Nicole al lado. Mi correo electrónico sonó y un mensaje del coordinador de eventos del Centro de Ciencias se deslizó a la parte superior de mi bandeja de entrada. La línea de asunto emparejaba el nombre del local con el nuevo apellido de Nicole. Esperaba una simple consulta de disponibilidad. En cambio, las primeras líneas se leían como una nota de agradecimiento. El coordinador escribió que los Hall estaban muy agradecidos de que me hubiera ofrecido a encargarme de la logística como un regalo. Dijo que Elaine se había conmovido por mi generosidad. El resto del mensaje pasaba a detalles específicos. Número de invitados, cronograma aproximado, preferencias de espacio, como si la cuestión de si yo estaba involucrada ya se hubiera resuelto. Por un momento, me quedé mirando la pantalla. Luego reenvié el correo electrónico a Kiara. Lo leyó, se apoyó en el borde de mi escritorio y levantó las cejas. La expresión decía lo que ninguna de las dos dijimos en voz alta. Alguien había decidido que mi trabajo no costaba nada. A mitad del correo electrónico, la respuesta estaba en una frase suave. El coordinador mencionó que Nicole había explicado lo mucho que significaba para ella que su hermana pequeña contribuyera de una manera tan grande. Estaba escrito en el tono pulido de alguien que repite lo que cree que es un hecho. Envié una respuesta corta preguntando si el coordinador tenía tiempo para una llamada rápida antes de confirmar algo. Me llamó unos minutos después. Su voz sonaba brillante, ya imaginando planos de planta y opciones de iluminación. 2 veces volvió a mencionar lo amable que era por mi parte hacer esto. Dejé pasar esos comentarios y dirigí la conversación hacia cosas que podía cuantificar. Número de comensales, necesidades de alquiler, estilo de servicio, cronograma nocturno. Para cuando colgamos, tenía suficiente información para elaborar una propuesta. Crear ese documento se sintió como un acto reflejo. Abrí nuestra plantilla y añadí todo lo que un evento como este requería en el Centro de Ciencias. Equipos escalonados para montaje y desmontaje, refrigeración adicional, personal de guardia en caso de que los discursos se alargaran, coordinación de permisos con el local, un líder senior en el lugar desde la primera entrega hasta la última salida del proveedor.
Línea por línea, los costos se acumulaban. Cuando llegué al final, el total ascendía a poco más de $45,000. Leí la propuesta 2 veces. Era la misma estructura que usábamos con cada cliente. Alcance claro del trabajo, depósito a la firma, saldo a pagar antes del evento, términos de cancelación por ambas partes. Adjunté el archivo a un correo electrónico dirigido al coordinador, con copia a Nicole, y resumí en 2 frases lo que incluía el paquete y lo que costaría. Kiara me vio pulsar enviar. Me preguntó si planeaba llamar a mi hermana antes de que abriera el archivo adjunto. Dije que no. Nicole ya se había sentido cómoda presentando mi esfuerzo como un regalo. Ella podía ser la que conciliara esa versión de los hechos con la que ahora estaba en su bandeja de entrada. La primera respuesta no vino del centro de ciencias. Vino de Nicole menos de 1 hora después. Su nombre iluminó mi teléfono mientras revisaba un pedido de alquiler. Respondí al tercer timbre. Se saltó cualquier saludo y se lanzó a un torrente de palabras que sonaban menos a preguntas y más a acusaciones. Dijo que ya les había dicho a los padres de Timothy que yo me encargaría de todo. Describió su reacción, lo impresionados que habían estado, cómo encajaba con la imagen que tenían de nosotros como una familia unida y solidaria. En su relato, ese momento era parte de la historia del compromiso. Ahora, cuando le expliqué con calma que el local se había puesto en contacto conmigo como proveedora, que había elaborado una propuesta como siempre lo hacía y que nada estaba confirmado. Ella no escuchó el proceso. Escuchó una negativa. Para ella, el total en ese documento no era un desglose de mano de obra y equipo. Era la prueba de que valoraba el dinero por encima de su felicidad. Enmarcó la cifra como escandalosa, como si la hubiera elegido específicamente para humillarla. Dijo que la propuesta la hacía parecer tonta, que los Hall pensarían que había mentido, que la había puesto en una posición imposible. Cada frase se alejaba de la realidad de que ella había hablado por mí y se acercaba al guión en el que yo era la que le había fallado. Para cuando terminó la llamada, ya no estábamos resolviendo un malentendido. Estábamos en lados opuestos de una decisión que mi hermana había tomado sin mí y que esperaba que yo financiara. A la mañana siguiente, otras personas estaban involucradas en una conversación que nunca había aceptado tener. Un nuevo mensaje de voz de mi madre estaba en la parte superior de mis notificaciones. Dijo que Nicole había estado llorando, que estaba desconsolada porque no trabajaría con ella, que estaba dejando que las reglas y el papeleo se interpusieran en la boda de su hermana. Hice café, me senté en la mesa de la cocina y la llamé. Le expliqué lo que un evento como el de Nicole en el Centro de Ciencias realmente requería. Equipos para montaje y desmontaje, refrigeración adicional, preparación, horas en el lugar, el seguro que tenía que estar en vigor si algo salía mal. Mantuve la voz firme y la traté como a cualquier otro cliente que necesitara entender el alcance. Dijo que estaba orgullosa de mí por construir algo por mi cuenta. Luego preguntó si realmente quería que el dinero fuera lo que la gente asociara con la boda de Nicole. Habló de lo impresionados que habían estado los padres de Timothy cuando se enteraron de mi negocio, como lo veían como una prueba de que nuestra familia se unía. En esa imagen, mi participación era un gesto dulce, no un contrato. Le dije que había un término medio. Podía reducir el plan. Menos personal, menos alquileres, un cronograma más simple que usara más de lo que el Centro de Ciencias ya proporcionaba. Seguiría siendo una contribución generosa, pero no serían $45,000 de mano de obra y equipo gratuitos. Si Nicole y los Hall querían ver esa opción, dije que estaba dispuesta. Mi madre no sonó aliviada. Suspiró y repitió que este era un día único en la vida, que me arrepentiría de dejar que los números se interpusieran entre mi hermana y yo. Dijo que esperaba que entrara en razón antes de hacer algo que no pudiera deshacer y terminó la llamada. Mi padre llamó más tarde esa tarde mientras yo estaba entre visitas a locales. Su voz era cortante, centrada por completo en las apariencias. En su opinión, los padres de Timothy ahora creían que les habíamos prometido algo generoso y público, y dar un paso atrás haría que nuestra familia pareciera poco fiable. No mencionó equipos ni cronogramas en absoluto. Me recordó cómo él y mi madre me habían elogiado ante los Hall, lo orgullosos que estaban de decir que yo era dueña de una empresa, como esta era mi oportunidad de demostrar que ese orgullo estaba justificado. Negarme a dar los servicios como un regalo,
en su mente, significaba que me importaba más proteger mis intereses económicos que el nombre de la familia. Añadió que las personas que eran verdaderamente exitosas no se aferraban a cada dólar cuando la familia pedía ayuda. Le dejé terminar y luego repetí el mismo límite. Podía ajustar el alcance. No podía dirigir una operación completa de forma gratuita. No adorné la frase con disculpas. Lo dije una vez y dejé que el silencio se extendiera. Me advirtió que las familias recordaban momentos como este, que si elegía mantenerme firme ahora, no debería esperar que todos corrieran a mi lado más tarde. Luego colgó, dejando la implicación flotando en el espacio donde normalmente iba un adiós. Durante los 2 días siguientes, siguieron ecos más pequeños. Un primo envió un mensaje sobre cómo se suponía que los hermanos debían apoyarse mutuamente. Una tía reenvió una foto de la fiesta de compromiso de Nicole con una línea sobre lo radiante que se veía y lo especial que sería la boda. Nadie preguntó qué podía dar de manera realista. Simplemente asumieron que yo era la que estaba frenando todo. Estaba cerrando mi portátil en la oficina una noche cuando mi teléfono vibró sobre el escritorio. El nombre de Nicole iluminó la pantalla. Su mensaje tenía solo unas pocas líneas. Escribió que si no hacía de su boda una prioridad, entonces no me quería allí en absoluto. Dijo que podía quedarme en casa, que encontraría a alguien que entendiera lo que significaba la familia para estar a su lado. No había preguntas en esas frases, ni espacio para una respuesta que pudiera cambiar algo. Durante años, había hecho planes que me involucraban sin preguntar. Esta vez le había dado una respuesta que no encajaba en la historia que le gustaba contar y en su lugar había ajustado el elenco. Leí el mensaje 2 veces y luego escribí una respuesta corta que no intentaba reparar ni explicar. Después de pulsar enviar, la oficina se sintió inusualmente silenciosa. Los horarios en la pizarra, las pilas de contratos, los contenedores etiquetados con equipo, todo se sentía muy sólido en comparación con la versión de familia que mi hermana acababa de definir por escrito. El siguiente paso vino de alguien que no tenía nada que ver con mi familia en absoluto. Concerté una cita con un abogado que había usado una vez antes cuando actualicé mis contratos. Su nombre era Michael Rodés, y su oficina estaba cerca del juzgado. Kiara insistió en llevarme allí para que no pasara el viaje ensayando cada argumento que ya había perdido. Michael nos recibió con la misma calma que había aportado a mis documentos años antes. Escuchó mientras le exponía los correos electrónicos del Centro de Ciencias, la propuesta que había enviado, los mensajes de mis padres y el texto de Nicole diciéndome que me quedara en casa. Mantuve mi explicación ceñida a los hechos, quién había contactado a quién, que se había prometido en mi nombre, que había y no había aceptado hacer. Cuando terminé, leyó los documentos de manera deliberada. Hizo algunas preguntas sobre mi acuerdo existente con el Centro de Ciencias. Ese contrato cubría el apoyo logístico para sus eventos más grandes, listaba a mi empresa como proveedor preferido y nos daba derecho de tanteo en fechas de alta demanda. Señaló que en esta etapa no tenía ningún contrato firmado con Nicole o los Hall. La propuesta que había enviado era solo eso, una oferta. No había depósito, ni firma, ni obligación de cumplir. El único documento vinculante en juego era el acuerdo de larga data entre mi empresa y el local. Desde un punto de vista legal, dijo, era libre de retirarme del trabajo de la boda. La cuestión era cómo hacerlo sin dañar mi relación con el Centro de Ciencias. Subrayó una cláusula que permitía a mi empresa rechazar eventos específicos si existían conflictos que pudieran afectar materialmente el desempeño profesional. Me dijo que la hostilidad familiar y el riesgo de ser culpada por decisiones que no había tomado podrían calificar exactamente como eso. El texto desinvitándome de la boda era especialmente importante. Si Nicole no me quería allí como hermana, sería difícil funcionar en el lugar como una coordinadora neutral. Michael sugirió una respuesta concisa y clara. Debería informar al Centro de Ciencias por escrito que, después de revisar la situación, mi empresa no proporcionaría logística ni personal para el evento de Nicole. Subrayaría que la decisión se basaba en circunstancias que podrían interferir con nuestra capacidad para ofrecer el estándar de servicio que el local esperaba. También podría señalar que no se había intercambiado ningún contrato ni depósito para esa boda específica. Me aconsejó que incluyera una breve lista de empresas alternativas que el local podría contactar, incluso si sospechaba que estarían ocupadas. Ese esfuerzo importaba si surgían preguntas más tarde sobre si había actuado de buena fe.
También me recomendó que guardara copias de cada mensaje relacionado con la situación en un solo lugar. Kiara y yo salimos de su oficina con el esbozo de un plan que no dependía de que mi familia cambiara de opinión. De vuelta en la oficina, cerramos mi puerta y redactamos el correo electrónico juntas. La línea de asunto nombraba al Centro de Ciencias y la fecha que Nicole había elegido. El cuerpo del mensaje era simple. Agradecí al coordinador por pensar en nosotros, expliqué que no podríamos hacernos cargo del evento y me referí a la cláusula de nuestro acuerdo que nos permitía rechazar cuando las condiciones pudieran comprometer nuestro trabajo. No mencioné a Nicole por su nombre. No describí las acusaciones ni la presión. No adjunté nada más que una breve lista de otras empresas de logística y agencias de personal que conocía en la región, con la nota de que muchos fines de semana de temporada alta ya estaban completos. Después de pulsar enviar, Kiara actualizó la pizarra en la sala principal. El círculo rojo alrededor de la fecha de Nicole fue borrado y reemplazado por un espacio libre. Fue un gesto tan ordinario como cualquier otro cambio de calendario, pero la sala se sintió diferente sin esas iniciales en la pizarra. La primera respuesta vino de la coordinadora del Centro de Ciencias. Me agradeció por hacérselo saber y dijo que comenzaría a contactar a las empresas que había sugerido. Su tono era profesional, pero pude leer la tensión entre líneas. Más tarde esa semana, un nuevo nombre comenzó a aparecer en mi identificador de llamadas. Drew Parker había sido contratado por los Hall como el organizador de la boda. Dejó mensajes educados preguntando si había alguna flexibilidad, si había alguna manera de que mi empresa pudiera al menos cubrir parte de la noche. Cada vez que escuchaba, respiraba hondo y decidía no romper el límite que tanto me había costado establecer. Cuando finalmente llegó el fin de semana de la boda, el calor en Tampa hacía que todo se sintiera más lento. Tenía a mi equipo reservado en una recepción corporativa al otro lado de la ciudad. Kiara lideraba ese equipo. Me quedé en la oficina con mi portátil abierto y mi teléfono boca abajo al lado, trabajando en facturas mientras la ciudad se movía hacia la noche. A última hora de la mañana, las llamadas de números desconocidos comenzaron a acumularse en mis notificaciones de llamadas perdidas. Las dejé ir al buzón de voz. El primer mensaje de Drew Parker sonaba controlado, pero había tensión debajo de cada palabra. Dijo que quería ponerse en contacto sobre el plan para la noche y me pidió que le devolviera la llamada. No mencionó el correo electrónico donde había rechazado el trabajo. Siguió un mensaje de texto de la coordinadora del Centro de Ciencias. Preguntó si había alguna posibilidad de que mi equipo interviniera, aunque fuera parcialmente, incluso para algunos roles clave. Añadió que entendía si la respuesta era no, pero que tenía que preguntar. Leí su mensaje 2 veces. En mi mente, el diseño del salón de eventos se desplegó como si estuviera parada en él. Sabía lo estrechos que eran los pasillos de servicio, lo rápido que un retraso en una esquina podía extenderse por toda la velada. También conocía los términos de mi acuerdo y la línea que había trazado después de que mi hermana me dijera que no fuera. Dejé el teléfono y volví a mi trabajo. A primera hora de la tarde, una notificación diferente se deslizó por la pantalla. Jenny, una prima, escribió que se estaba preparando para la ceremonia y que había oído que había problemas con los proveedores. Quería saber si yo estaba involucrada. Le dije que no. Respondió que esperaba que la gente recordara quién había hecho promesas en mi nombre. La ceremonia tuvo lugar dentro de una de las galerías de exhibición, y mi teléfono se silenció. Cuando volvió a vibrar, la luz fuera de la ventana de mi oficina había cambiado. Los siguientes mensajes de Jenny llegaron en una corta secuencia. El primero decía que el bar estaba abierto y los invitados se agrupaban cerca, pero los camareros parecían escasos. El siguiente señaló que las bandejas de aperitivos aparecían y desaparecían en ráfagas con largos intervalos en los que no pasaba nadie. Después de eso, dejó de comentar sobre la comida y describió la sala. Escribió que había fuentes cubiertas sin tocar cerca de la pared trasera, que el personal se movía sin un patrón claro y que la coordinadora seguía entrando y saliendo por un par de puertas y regresando con los hombros más tensos cada vez. La gente había comenzado a mirar hacia las estaciones de buffet, todavía vacías, y a intercambiar comentarios en voz baja entre canciones. Drew llamó de nuevo. Esta vez, su mensaje de voz fue más corto. La agencia de personal que había contratado había llegado con menos gente de la esperada. El catering intentaba gestionar el emplatado y el montaje al mismo tiempo.
Sin un equipo separado para manejar la logística como mi empresa solía hacer en ese local, los cronogramas se estaban derrumbando. Me preguntó si podía enviar incluso a 2 o 3 miembros del personal con experiencia para estabilizar la sala. Puse el teléfono sobre el escritorio y di una vuelta lenta por la oficina. Tenía gente que podría haber ido. Sabía cómo se moverían, la forma en que dividirían el espacio, la velocidad con la que podrían convertir a una multitud inquieta de nuevo en invitados disfrutando de una celebración. También sabía que no tenía contrato para esa noche, ni protección si las decisiones tomadas por otros se convertían en culpa, y ningún lugar en la boda misma. Le envié un mensaje de texto a Kiara y le conté lo que estaba sucediendo. Respondió que el evento corporativo se estaba desarrollando sin problemas, que el cliente ya estaba preguntando sobre volver a contratarnos y que la temporada que venía parecía sólida. Al final, añadió una línea. Intervenir en una situación construida sobre la promesa de otra persona no desharía la promesa. A medida que avanzaba la noche, los mensajes de Jenny se volvieron más agudos. Los invitados ahora preguntaban directamente al personal cuándo se serviría la cena. Alguien cerca de su mesa bromeó sobre pedir comida para llevar, y la risa que siguió no sonó ligera. La banda alargó las canciones y llenó los descansos con introducciones más largas, dando a la gente algo que ver que no fuera el buffet vacío. Más tarde, escribió que la expresión de Elaine se había vuelto impasible, que Robert había salido al pasillo para hacer varias llamadas y que Timothy estaba de pie cerca de la mesa principal con las manos en los bolsillos, los ojos fijos en la pared lejana. Nicole, dijo, se movía entre los grupos con una sonrisa brillante que no llegaba a sus ojos, repitiendo que había habido cambios de última hora y que todo estaba bajo control. La última actualización de la noche llegó después de la hora en que la cena debería haber terminado. Jenny dijo que Robert le pidió a Nicole que se uniera a él en un extremo de la sala. Sostenía su teléfono en una mano, la pantalla iluminada con una cadena de mensajes donde mi nombre aparecía en varias líneas. Sus voces eran lo suficientemente bajas como para que ella no pudiera oír las palabras, y la banda siguió tocando mientras más de unos pocos invitados fingían no mirar. Las consecuencias me llegaron en fragmentos. Jenny llamó al día siguiente en su hora de almuerzo. Dijo que el momento con Robert y Nicole en la esquina de la recepción se había convertido en un interrogatorio silencioso. Él le había mostrado el correo electrónico del coordinador donde mi empresa rechazaba el trabajo y la cadena anterior donde Nicole había escrito que yo me encargaría de todo como regalo de bodas. Sus preguntas eran simples y difíciles de esquivar. La cena, dijo Jenny, nunca se asentó realmente. El personal dejó platos en algunas mesas y pasó de largo a otras sin explicación. Finalmente, la gente comenzó a pedir comida a domicilio al centro de ciencias. El personal del local documentó lo que pudo. Mano de obra adicional, limpieza prolongada, problemas de servicio que se extendieron a las áreas de exhibición. Al final de la noche, los Hall recibieron una factura revisada que incluía esos costos. Más tarde esa semana, apareció un correo electrónico del director del centro de ciencias en mi bandeja de entrada. Me agradeció por comunicarme con anticipación y por dirigir a su personal hacia otras empresas en lugar de desaparecer. Escribió que entendían que me había retirado antes de que se firmara ningún contrato y que su relación con mi empresa no había cambiado. Separó mi nombre de los escombros de una manera que importaba. Siguió una nota de Elaine. Dijo que ahora había visto la cadena completa de mensajes entre la coordinadora, mi oficina y Nicole. No intentó suavizar nada. Simplemente escribió que yo había dicho la verdad y que otras personas habían elegido no hacerlo. De mis padres, el tono era familiar. Mi madre envió un largo mensaje sobre chismes, vecinos comprensivos y lo humillada que se sentía Nicole. Cerca del final, mencionó la factura adicional y la llamó un castigo por un malentendido. Mi padre escribió que había dejado que un tecnicismo convirtiera la boda de mi hermana en una historia con moraleja. Dijo que no reconocía a la hija que elegiría la política sobre la familia. Sentí el viejo reflejo de defenderme punto por punto, de enviar capturas de pantalla y cronogramas hasta que no quedara nada que discutir. En cambio, envié una respuesta corta. Dije que lamentaba que estuvieran avergonzados, pero que no asumiría la responsabilidad por promesas que nunca hice. Les recordé que Nicole me había dicho que no fuera y que había rechazado el trabajo por escrito con tiempo suficiente para otras opciones. Después de eso, silencié el hilo familiar. Todavía llegaban mensajes, pero ya no dictaban mis días.
Nicole y Timothy pospusieron su luna de miel mientras resolvían las facturas e intentaban renegociar con los proveedores. Los Hall endurecieron la forma en que manejaban los gastos compartidos y comenzaron a insistir en que los planes futuros se pusieran por escrito en lugar de asumirse. En mi lado de Tampa, el calendario se mantuvo lleno. Kiara y yo guiamos a otras parejas por el mismo salón de eventos en el centro de ciencias, señalando cómo mantener una sala abarrotada en movimiento sin problemas. Nuestros equipos se presentaron cuando estaban programados e hicieron el trabajo que habíamos acordado. En una recaudación de fondos, el director nos agradeció en persona por otra noche sin incidentes. No mencionó la boda de mi hermana, y ese silencio se sintió como un cierre. Dejé de ir a casa para las festividades. Las invitaciones llegaban con vagas promesas de hablar sobre esto y seguir adelante, pero ninguna de ellas reconocía lo que realmente había sucedido. Nadie se disculpó por poner mi nombre en compromisos sin preguntar o por convertir mi negativa en una prueba de que no me importaban. Dejé que esos mensajes reposaran hasta que se desvanecieron en la lista de cosas que ya no necesitaba responder. La distancia no apareció como un corte dramático. Fue una serie de decisiones ordinarias. Quedarme en Tampa, elegir no explicarme a personas decididas a malinterpretarme. Invertir energía en el trabajo y en amistades que no requerían que me desangrara para que la relación sobreviviera. Con el tiempo, ese patrón se convirtió en mi normalidad. Mi familia todavía existía, pero ya no tenían acceso a las partes de mí que habían tratado como suministros infinitos. Lo que aprendí de todo esto es simple. La ayuda significa algo cuando la eliges, no cuando alguien más te inscribe y lo llama amor. Un regalo ofrecido libremente es generosidad. Un regalo exigido y anunciado sin tu consentimiento es control disfrazado de amabilidad. Decir no a ese control no te hace fría ni egoísta. Significa que crees que tu esfuerzo y tu cordura tienen valor. Si creciste creyendo que el amor siempre suena así, trazar un límite se sentirá mal al principio. No está mal. Tienes permitido proteger lo que has construido. Incluso cuando la persona que pide más comparte tu apellido, tienes permitido alejarte de las personas que solo te llaman familia, cuando necesitan lo que puedes proporcionar. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si alguna parte de ella te suena incómodamente familiar, espero que te dé permiso para trazar una línea que has tenido miedo de trazar y para mantenerla firme la próxima vez que alguien te diga que el amor verdadero nunca dice no.